A ver, hemos llegado a un vídeo bastante cañero en el que vamos a ver las razones trigonométricas y bueno, es una cosa que suele dar bastantes problemas, ¿no? Porque cómo relacionamos los signos y los cosenos de diferentes cuadrantes con el primero, ¿vale? Va a tratar de pasar, si nosotros nos da por ejemplo un ángulo de 150 grados, ¿no? ¿Cómo pasó 150 grados, que caería en el segundo cuadrante? ¿Cómo pasó eso al primer cuadrante? ¿Su seno a qué equivale? ¿Al coseno de? ¿Al seno de? Bueno, ya sabéis un poco de qué va esto. La cosa es, según empiece el vídeo, va a ser un poco complicado. Los primeros pasos van a ser muy lentos, pero según avance el vídeo, tened un poco de paciencia, ¿vale? Según avance el vídeo, vais a entender todo de lujo. Paciencia y vamos a darle caña. Lo dicho, empezamos haciendo más y más el círculo goniométrico, ¿vale? Colocamos el eje y ahora vamos a imaginar que nos da un ángulo. Primero lo voy a hacer un poco teórico y luego os pongo un ejemplo práctico. Teóricamente, ¿vale? Nos da un ángulo y cae ahí ese ángulo. Vale, tenemos que saber que los ángulos se empiezan a contar desde 0, ¿vale? Eso ya lo sabemos, 0, 90, 180 y 270. Hasta ahí fácil, entonces el ángulo cae ahí. Segundo paso, nos tenemos que fijar qué ángulo conocido tiene más cerca. En este caso es el 180, pues desde ahí vamos a tirar un alfa. Lo dicho, paciencia, vamos a ir viendo más cosas durante el vídeo. A ese le vamos a llamar alfa y lo tenemos que llevar al primer cuadrante, entonces ese alfa lo trasladamos al primer cuadrante. Claro, con alfa igual es más difícil de entender. Imaginémonos que nos dice que es 150, ¿no? Coloca el ángulo 150 y llévamelo al primer cuadrante. Este sería 150, entonces alfa ¿cuánto sería? 30, ¿verdad? Pues este sería ángulo 30. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recordar lo primero en los vídeos anteriores, lo del seno, coseno y todo eso. Respecto al alfa, el seno es la parte de delante, no lo alto. Recordamos otra cosa, el seno salta y el coseno corre. Salta, quiere decir seno salta, quiere decir que el seno va hacia arriba o hacia abajo. Si el seno va hacia arriba es positivo y si el seno va hacia abajo es negativo. Y el coseno corre. Nosotros, ¿hacia dónde corremos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Si corremos hacia la derecha el coseno es positivo y si corremos hacia la izquierda el coseno es negativo. Por lo tanto, a ese seno le vamos a llamar seno de 180 menos alfa. O, en nuestro caso, sería seno 150, con el ejemplo de antes, ¿vale? Pero con este ejemplo, con la teoría, os sirve para todos. Y es equivalente a este. Fijaos que la distancia es la misma, ahora vamos a parar en esto. Entonces es igual al seno alfa. ¿Por qué? Porque el tamaño es el mismo. Vamos a recordar una cosa más. Os lo he dicho, al principio vamos lentos y luego vamos a ir más rápido. Los senos y los cosenos miden las distancias. Por lo tanto, si a mí me dicen ¿a qué equivale el seno de 150 en el primer cuadrante? Pues el seno de 150, que es esta altura, es la misma que la altura del seno en 30. Entonces, seno 150 es igual a seno 30. Vamos con el coseno. Seno salta, entonces coseno corre, de izquierda a derecha. Y, ojo aquí, ¿eh? ¿A qué equivale esa distancia? Pues esa distancia equivale a la misma en la otra parte. El coseno de este ángulo, ¿no? Toda esta distancia equivale a la distancia del coseno de este ángulo. Son iguales, por lo tanto, coseno 180 menos alfa es igual a menos coseno alfa. ¿Cómo? ¿Qué es ese menos? ¿Por qué has puesto ahí un menos? Porque el coseno aquí, este coseno ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Entonces, para que este, que es positivo, sea igual, le cambio el signo. Ya lo sé, es un lío, poco a poco, es el primer ejemplo, poco a poco, seguimos. ¿Vale? Es muy importante que entendáis lo del negativo, si no lo entendemos ahora, lo vamos a entender en la segunda parte del vídeo, en el siguiente ejercicio. Y ahora una cosa más, el tangente de ese ángulo de 180 menos alfa, que si nos dice que es 150, pues sería tangente de 150, es igual a menos tangente alfa. Este es el más fácil, los difíciles son estos. Dirás, ¿el tangente cómo lo sacas? Recordemos esta fórmula, tangente alfa es seno alfa entre coseno alfa. Seno entre coseno, tangente. Más entre menos, menos. Sin más, el signo del tangente se saca así. Un ejemplo más, vale. Hemos visto si el ángulo fuese, por ejemplo, 150. ¿Qué pasa si es, pues yo qué sé, 200, ¿no? ¿Qué pasa el 180? Hacemos lo mismo todo el rato. Localizamos el alfa, lo traemos al primer cuadrante, el mismo tamaño, pues si fuese 200, eso sería 20. Es decir, ¿cuánto le queda a 180 para llegar a 200? Fácil. Y buscamos el seno, la altura que tiene ese ángulo alfa en 120.
lo ponemos, seno es 180 más alfa, que si nosotros es 200 pondríamos aquí 200, seno 200, es equivalente a menos seno alfa, que en nuestro caso sería 20, seno 20. ¿Por qué? Porque en este es hacia abajo, y como hemos dicho antes, si el seno va hacia abajo es negativo. La distancia, esta de aquí a aquí y de aquí a aquí, es la misma, por lo tanto, los dos senos son iguales. ¿Qué va a ocurrir con el coseno? Pues vemos la distancia del coseno hacia la izquierda, ojo, hacia la izquierda, entonces va a ser, el coseno es negativo, y es el mismo que el que tiene a la derecha. Entonces, coseno 180 más alfa, el coseno de nuestro ángulo, del ángulo 200 o de 210, por ejemplo, ¿vale? Es igual a este, porque la distancia, vemos, es literalmente la distancia, la longitud que tiene esa raya verde, son iguales a la izquierda y a la derecha, por lo tanto es igual, pero con negativo, porque este va hacia la izquierda. Y dirás, si el que va hacia la izquierda es este, ¿por qué no le pones negativo? Bueno, estamos aprendiendo las razones trigonométricas, siempre la variación se la hacemos al primer cuadrante. Lo dicho, y el tangente, pues sería tangente alfa. ¿Por qué? Porque seno entre coseno, los dos son negativos, negativo entre negativo, positivo. Vale, hay una manera para saber o para comprobar que estáis haciendo bien este ejercicio. Cogéis la calculadora y ponéis, pues yo que sé, lo que hemos visto, ¿no? Seno 200, le dais igual, ¿cuánto os da? Lo apuntáis en una esquina y ahora hacéis seno 20 y ya vais a ver que os va a dar la misma respuesta pero en negativo. Solo tenéis que hacer eso y así este ejercicio va a salir siempre, os va a salir siempre bien porque tenéis la calculadora para comprobarlo. Hasta aquí, sé que es un vídeo denso, no es que sea denso porque al final ya vais a ver que cada vez es más fácil. Es complicado, lo más importante que tenéis que entender es que senos y cosenos son distancias, ¿vale? Distancias, estamos comparando la distancia que tiene de altura el ángulo más grande, por ejemplo el que hemos visto, el 200, ¿cuánto tiene de altura? Con el mismo ángulo pero en el primer cuadrante. Y lo mismo con el coseno. ¿Por qué digo esto? ¡Tac! Ahora vais a ver. Entonces, en este ejemplo en el que vamos a ver ahora, el ángulo elegido es este, que es uno más cercano a 270 que a 180. Vemos lo que os he dicho antes, colocáis el ángulo que os da y veis de dónde está más cerca. Por ejemplo, este ángulo ¿cuál podría ser? Pues 250, por ejemplo, 250 está más cerca de 180 que 270. ¿Vale? Lo coloco aquí, es el ejemplo, ¿vale? Para que luego lo veamos. 250 grados, ahí lo tenemos. ¿De dónde está más cerca? Del 270. Lo dicho antes, le vamos a llamar alfa. Ese alfa lo traemos al primer cuadrante. ¿Cuánto es ese alfa? A ver, pues de 270 a 250 hay 20. Pues ese alfa es 20 grados. Alfa es igual a 20 grados. Y ahora vamos a buscar el seno del ángulo más grande, de 250, que es este. Recordemos, el seno es la altura. Y ojo, ojo, porque voy a hacer aquí un triple muy bueno. Fijaos cuánto mide el seno de 250. ¿Veis que es bastante grande? ¿El seno de alfa equivale en tamaño? Es que dirás, joder, pero estamos hablando, sí, estamos hablando de tamaños, de, yo qué sé, no sería correcto, ¿no? Pero bueno, en centímetros. Si esto mide 5 centímetros, esto no mide ni para atrás 5 centímetros. Por lo tanto, no son lo mismo. ¿A qué equivale? Ojo a esto, ¿vale? Ese seno equivale a este coseno. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Seno de 270 menos alfa, en nuestro caso 250, es igual a el coseno de alfa. Uf, sé que esto es duro, ¿eh? Es igual que el coseno de alfa. ¿Por qué en negativo? Porque este seno va hacia abajo. Como el seno es negativo, en el primer cuadrante le cambiamos el signo. Si lo pusiésemos con números, como nos piden en el colegio, ¿no? Pues sería que seno 250 es igual a menos coseno 20. Meted esto en la calculadora y ya vais a ver que os va a dar bien. Si no lo veis con el seno, puede que lo veáis con el coseno. ¿Cuánto es el coseno de alfa? ¿Cuánto se mueva de la izquierda o hacia la derecha, verdad? Esa distancia. Esa distancia, ojo, ¿veis qué equivale? Tenéis que fijaros que el triángulo es exactamente el mismo. Este triángulo, si yo lo recortase de aquí, lo puedo pegar. Y tenéis que ver qué equivale a qué. Y ahí podemos ver cómo el coseno de 250, es decir, de 270 menos alfa, es lo mismo que menos seno alfa. ¿Por qué es menos? Porque el coseno en este caso va hacia la izquierda.
Sigo. Tangente, lo que os he dicho, seno entre coseno. Seno es negativo, coseno es negativo, positivo. Otro ejemplo, hemos visto un ángulo más pequeño que 270. Vamos a ver un ángulo más grande que 270. Cada vez voy a ir más rápido, ¿vale? Le vamos a llamar alfa. Lo traemos al primer cuadrante, es todo el rato lo mismo. Sacamos el seno de, es decir, la altura de ese alfa. ¿Por qué no lo he puesto? Lo podéis poner, ¿eh? El seno es la altura, no lo he puesto aquí, porque bueno, luego me van a salir más rayas y va a ser un lío, pero lo podéis poner ahí, ¿vale? Es la altura, me da igual que sea medida desde aquí o desde aquí. Es la altura que tiene este triángulo. Y al igual que antes, ese seno va a equivaler al coseno del otro, porque es el mismo tamaño. Entonces, seno 270 más alfa es igual a menos coseno alfa. Es menos coseno alfa porque el seno, en este caso, en el primer cuadrante, el primer cuadrante no. Cuidado con eso. En el primer ángulo que nos ha dado, 270 más alfa, pues por ejemplo, este ángulo puede ser 290 o 300. 290 es igual que ese. Seno 290 es igual a coseno, ¿cuánto? 20 menos coseno 20. El coseno va hacia la derecha, por lo tanto es positivo y es el mismo que el seno del otro, es lo mismo que la altura, la base de uno es lo mismo que la altura del otro. Entonces, coseno 270 más alfa es igual a seno alfa. Coseno 270 más alfa, el coseno de izquierda a derecha, es lo mismo que la altura, que es el seno de este. ¿Y el tangente qué va a ser? Seno entre coseno, y es negativo porque más entre menos, menos. Vale, a ver, sé que estáis flipando bastante con esto, ¿vale? En plan, joder, es que no entiendo, se me va... Tenemos que ver más ejemplos todavía, y bueno, igual hacemos un pequeño repaso o algo por el estilo. Lo único que tenéis que hacer, y repito, es fijaos muy bien en las distancias. Cogéis el ángulo más grande, miráis cuál es el conocido que tiene más cerca, si el 0, el 180, 270 o el 0 mismo, y calculáis el alfa. Lo lleváis al primer cuadrante y os fijáis, el seno del ángulo más grande equivale al seno del primero, el primero era negativo, ¿cómo es lo único que tenéis que hacer? Vamos a ver unos ejemplos más. Como os he dicho, vamos a ir cada vez más rápido. Estamos viendo las razones trigonométricas mayores que 90. Hemos visto los que están cerca del 180 por arriba, ¿no? Por ejemplo, 160, 170, 150. Los que están por abajo del 180, pues 190, 200... Lo mismo con el 270, ¿cuáles quedan? El 0 y el 90. Pues vamos a ver más grande que 90. Por ejemplo, 100, 110, 120. Más grandes que 90, pero que estén más cerca de 90 que de 180. Por lo tanto, caen ahí. Ese es el alfa y lo llevamos al primer cuadrante. Lo mismo, vamos a ver un ejemplo. Si por ejemplo nos dicen 120, 120 está más cerca de 90 que de 180. Por lo tanto, el alfa, ¿cuánto va a ser? De 90 a 120 son 30. Entonces el alfa es 30. Lo mismo, buscamos su seno, su altura. ¿Y a qué equivale? Al coseno del otro. ¿Lo veis? Es todo el rato lo mismo. Seno de 90 más alfa, o 120, como queráis. Seno de 120 es igual a coseno 30. Cogéis la calculadora y la hacéis. ¿Por qué no le cambio el signo? Porque este seno es positivo, entonces no le tengo que cambiar el signo. Su coseno equivale a la altura, ¿veis? El coseno del de la izquierda, el coseno de 90 más alfa o el coseno de 120 equivale al seno de 30, pero negativo. ¿Por qué? Porque en el caso este, el coseno va hacia la izquierda y si el coseno va hacia la izquierda es negativo y el tangente es negativo, seno entre coseno, tal cual. Este es un poco trampa porque hemos dicho que son razones trigonométricas mayores que 90, pero esta no es mayor que 90. Pero también se estudia, porque está más cerca del 90 que del 0, y nosotros lo tenemos que traer siempre lo más cercano que podamos del 0. Por lo tanto, si nos da un ángulo, por ejemplo este, 80 o 70, lo traemos aquí. Si ese ángulo fuese 80 o 70, pues sería 10 o 20. Sin más, el alfa sería 10 o 20. Buscamos su seno, su altura, y equivale al coseno del otro. Otra vez lo mismo, que pesado, ¿eh? Seno de 90 menos alfa es coseno alfa. En el caso del coseno, la base es lo mismo que la altura. Coseno igual que el seno. Los signos todos positivos porque este va hacia arriba y este va hacia la derecha. Tangente, positivo. Y ya está. Va, queda uno más. No pasa nada. Hemos visto 90, 180, 270. ¿Cuál queda? El 0. El que está más cerca del 0 por debajo. Vamos a verlo. Lo dicho, más cerca del 0,
pero por debajo. Ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que está más cerca del 0 que del 270. Llámale 0, llámale 360. Ahora lo vamos a ver. Ese es alfa y lo traemos al primer cuadrante. Y empezamos a pensar. Su seno, es decir, su altura, equivale en distancia al seno del otro. ¿Veis que tiene el mismo tamaño? Y en los dos casos es el seno, porque es la altura. Entonces, seno de 0 menos alfa es igual a menos seno alfa, porque en este caso, como va para abajo, es negativo. 0 o 360, me da lo mismo, porque por ejemplo, si este ángulo es, échale 330, que está más cerca del 360 que del 270, alfa sería 30. Entonces, seno 330 es igual a menos seno 30. Entonces, el coseno, ¿no?, lo ancho que es o lo largo que es de izquierda a derecha, uno equivale al otro. Entonces, seno del 0 menos alfa es lo mismo que el coseno alfa. Tal cual, y con 360 lo mismo. Lo que más cómodo se os haga es que si por ejemplo os dicen, lo dicho, que es 330, pues ponéis aquí 330, porque igual con el 0 os liáis más, como veáis, ¿vale? Con la calculadora lo podéis comprobar. Los dos son positivos, ¿por qué? Porque este va hacia la derecha y este también, no problem. Y el tangente, pues hacemos seno entre coseno, el primero es negativo y el segundo también, porque en los dos casos el seno es negativo. Y ya está. ¡Pah! ¿Y cómo te quedas? Esto es todo. Hemos visto todas las razones trigonométricas. Si no habéis entendido algo, puede que, porque es difícil, yo comprendo, es difícil de entender y, joder, es difícil de explicar. Pero, volvéroslo a ver y sobre todo, paráis y lo intentáis entender, ¿vale? ¿Por qué me está diciendo que es negativo? ¿Por qué me dice que es positivo? ¿Por qué dice este ángulo con... Dadle un par de vueltas, ¿vale? Solo por ver un vídeo no vais a entender lo que quiere decir. O no, joder, igual sí, ¿eh? Igual tenéis una mente privilegiada o mi explicación es lo suficientemente buena como para que se entienda, pero puede que no sea el caso. Por lo tanto, repasáis, le dais al coco, si tenéis dudas preguntáis y no hay más. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis los mismos vídeos en euskera, ¿vale? Euskaraz ikusi nahi badituzue. Y podéis seguirme en Instagram, en TikTok y bueno, en todas partes, sobre todo en YouTube, que es lo que más ayuda. Comentáis, papá, y ya está, ¿vale? Agur.